cuando yo empiezo a estudiar el asunto de la Iglesia del Señor Jesucristo, cuando yo me convenzo de que 144.000, según se menciona en la Biblia en Apocalipsis 7, no es sinónimo de la Iglesia del Señor, que no es posible decir que 144.000, ni uno más ni uno menos, componen la Iglesia del Señor desde que Él la fundara, estableciera, hasta nuestros días, hasta que Él venga. Entonces es cuando se puede decir que la copa mía, por decirlo de alguna manera, queda ya rebosando. Porque yo llegué al convencimiento de que los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesucristo en su vida. No simplemente una mera creencia de Jesucristo como un personaje histórico. Lo han recibido en su vida, lo han aceptado como su Señor. Este es hijo de Dios. Pero yo leía en la Biblia, en Romanos capítulo 8, que si eres hijo, eres heredero. Y coheredero con Cristo, para reinar juntamente con Él. Y entonces salí de dudas. Seguro, la Iglesia del Señor no son 144.000, son todos los creyentes, desde el Pentecostés diríamos, hasta que el Señor venga. Había esa obligación de tomar de los símbolos recordando la muerte del Señor. Y claro, yo digo, esto no es pues una enseñanza secundaria, no es un aspecto que yo puedo pasar por alto. Si esta es la organización que Dios está usando, es imposible que esta organización divida a los cristianos en dos bandos. No acepte, como dice la palabra del Señor en Efesios 4:4, que hay una sola esperanza, hay una fe, hay un Dios, hay un bautismo y una sola esperanza, sino que dicen, aunque estos y estos tengan fe en Cristo Jesús y lo acepten como su Salvador, sin embargo estos son cristianos A, con esperanza celestial, y los otros, la mayoría, cristianos B, con esperanza terrenal. Así que esto me dobla al Señor, y esto es principalmente este tema. Hay otros, por supuesto, pero no tan importantes, no tan relevantes en mi vida, me hacen ya salir. Oye, y salir. Con esto que dice Jaime, siguiendo en la pregunta, ¿de dónde viene todo esto de los 144.000? Porque evidentemente esto es casi una discriminación racial, que unos van a ir al cielo y los otros se van a quedar aquí en la tierra, aun cuando los dos lugares sean lugares de bendición o de regocijo, pero evidentemente yo prefiero ir al cielo que quedarme aquí en la tierra, aunque me monte en un paraíso aquí. Entonces, ¿de dónde sale esta doctrina? ¿Cuál es la historia? Todo nace de una mala exégesis de la Escritura. Yo admito, como estudiante de la Biblia, como vosotros también lo sois, que hay cosas en la palabra del Señor que son clarísimas y contundentes. Y hay otras cosas que tal vez el Señor las ha mencionado en su palabra, dándonos unas pequeñas pinceladas para que tengamos una idea, porque el humano es curioso. He tratado de aprender a lo largo del tiempo en que estudio la palabra del Señor lo que Dios nos ha dicho con contundencia de aquello que está escrito en otro sentido, para satisfacer un poco nuestra curiosidad y darnos una idea del futuro, pero no una precisión exacta. El testigo de Jehová empieza a entender mal lo que dice Apocalipsis 7, una exégesis fatal, una interpretación fatal de esta lectura, es lo que le lleva a decir eso, que la Iglesia del Señor lo forman solo 144.000 miembros, y por lo tanto, cuando los testigos de Jehová dijéramos allá en el año 1925, llegan a la cantidad de ser 90 y tantos mil testigos. ¿En todo el mundo? Sí, en aquel año en todo el mundo los testigos eran 93.000 más o menos, y esto se está aproximando a la cifra 144.000, que ellos empiezan a entender literal también en aquel tiempo. Pues a esto habría que darle una explicación. Y claro, al principio no se preocupaban mucho de este hecho porque tenían siempre la idea de que el fin estaba ahí a las puertas. Por ejemplo, el señor Rutherford, en su libro Millones que ahora viven, no morirán jamás, dijo que en el año 1925
La iglesia del Señor, que eran los testigos, poniendo supuestos que había en aquel entonces, se iría al cielo. ¿Cómo lo deduce el señor Rutherford? Pues él dice que en el 1918, por unos cálculos raros, el Señor Jesucristo viene a su templo y empieza la construcción de su templo espiritual. El templo de Salomón tardó 7 años en construirse, este también. Al 1918 le añadimos 7 años, nos lleva a 1925, por esos cálculos, ya digo, raros, porque no pueden emanar de la Escritura, y entonces se entiende que en el año 1925 ya estaría completa la iglesia del Señor, ya la iglesia se va a casa. Pero claro, llega esa fecha, la iglesia no se va a casa, tienen un número de testigos, todos diciendo que son la iglesia, todos ungidos, ¿y cómo saldan ese asunto teológicamente? Pues al ver que el número va creciendo, entonces tienen que mencionar que no, que la iglesia del Señor son 144.000 literalmente, como dice Apocalipsis 7, y los otros son la gran muchedumbre que menciona el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, etc. O sea, que alguno de los líderes se vio en la obligación forzada de inventarse esta nueva tendencia teológica, sí, digámoslo así. Este era el término que yo tal vez no quería decir abiertamente, pero es exactamente lo que siento, es lo que pienso. Y entonces los testigos sinceros que conocemos, que son vecinos nuestros, que están hoy en las ciudades de España, ¿ellos no saben esto? Ellos siguen con la creencia de que la iglesia de Cristo la forman solo 144.000. ¿Por qué lo creen? Pues no lo creen porque su estudio de la palabra de Dios se lo demuestre. Lo creen porque antes que eso han llegado a creer otra cosa. No por convicción, por supuesto, pero más bien credulidad. Que hay un esclavo fiel y discreto que lo forman unos cuantos miembros de su organización que dicen ser ungidos, que sí dicen ellos pertenecer a tal iglesia, que sí dicen ellos tener esa esperanza celestial. Esos ungidos son el esclavo fiel y discreto que dan el alimento al debido tiempo. Entonces lo curioso es que la persona que entra dentro de la organización del testigo, lo primero que tiene que hacer es tener fe en que hay ese esclavo fiel y discreto. Una vez creyendo eso, lo otro huelga. Lo otro se lo cree porque el esclavo fiel y discreto se lo dice. Ya no ve el testigo la necesidad de raciocinarlo con la misma escritura, salvo excepciones de personas que sí tienen un amor acendrado por la verdad y hacen lo que yo en mi día hice y mi esposa también hizo: orar a Dios, pedir iluminación y si es menester de orar delante de Dios pidiendo su guía, para que así tengas una idea de cómo es el asunto. ¿Por qué lo creen los testigos esto y lo otro y otras cosas? Porque primeramente han fijado su confianza en unos hombres, en unos líderes, y luego lo que esos señores dicen es más o menos lo que Dios dice. Claro, siguiendo con lo que decía Jaime, entonces yo aquí veo que habéis estado hablando casi de tres cosas. Por un lado la Biblia, por otro lado estos señores que son el esclavo fiel y sincero, que supuestamente son los líderes, entiendo, y por otro lado hemos hablado de las revistas de la Atalaya y el Despertar, y creo que mencionaste un libro, Cosas por las cuales Dios no puede mentir. Eso. Sí. Entonces, yo he hablado con testigos de Jehová y siempre afirman que la fuente de autoridad para ellos es única y exclusivamente la Biblia. Pero aquí parece ser que no, que hay una serie de señores y publicaciones y etcétera que dicen lo que la Biblia dice, o lo que la Biblia tiene que decir. Entonces, ¿quién es realmente el que tiene autoridad? Sí, efectivamente. ¿En qué cree el testigo? Sí, el testigo cree en el esclavo fiel y discreto. El testigo cree primeramente en la atalaya. Se puede hacer muchas veces la experiencia esto, ¿no? Si tú tienes contacto con algún testigo, entonces tú le preguntas alguna de las cosas